Buenos días, Stephanie. Un abrazo para usted, un saludo para quienes nos escuchan y nos ven a través de Covisa. Buenos días también. Desde lo jurídico, para que se entiendan las implicaciones de este habeas corpus. Primero, más allá de las reacciones de rechazo que ha tenido el gobierno desde distintas instituciones también, o los ministros, estos comunicados de rechazos, el SNAI sale y dice, ok, vamos a apelar, pero la apelación no suspende la aplicación del fallo, o sea, el que siga y vaya a estar fuera de la cárcel, ¿ya está? A ver, efectivamente la regla general establecida en el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales es esa, es decir, en materia de acciones de defensa de derechos, cuando uno interpone el recurso de apelación, se sabe ya que por norma expresa la interposición de este recurso no genera efecto suspensivo. Ello quiere decir que la sentencia, por más que uno puede estar en desacuerdo con su contenido, por la forma, por el fondo, esa sentencia se va lamentablemente a tener que cumplir, que ejecutar, mientras el juez superior, que va a tener que resolver el recurso de apelación, no revoque el contenido de ese fallo. Ahora, también hay que hacer presente que si es que se ha obrado con esta celeridad asombrosa con la que se ha tramitado la causa de habeas corpus en favor de Glass, esperaríamos que también al menos los términos que se establecen en el propio artículo 24 de la Ley de Garantías se cumplan al resolver el recurso de apelación. Son 8 días que va a tener el juez superior para conocer y resolver este recurso de apelación y para dictar la sentencia correspondiente. ¿Qué puede pasar después de presentado ese recurso de apelación? Porque por otro lado, lo que puede el SNAI también es presentar recursos, una denuncia administrativa contra el juez, si es que el juez tenía o no competencia o si no le correspondía el habeas, pero eso sería para investigar al juez. Nuevamente, no cambia esta condición de prelibertad. A ver, no, en el caso que el recurso de apelación que ha interpuesto el gobierno a través del SNAI sea aceptado por el juez superior, la sentencia va a tener que ser revocada, es decir, dejada sin efecto, con lo cual la medida, esta acción de habeas corpus que se le ha concedido a Jorge Glass, queda también sin efecto jurídico y él tendría que retornar al centro de privación de la libertad allá en Cotopaxi a seguir cumpliendo las penas privativas de libertad como consecuencia de las 2 condenas ejecutoriadas que él tiene. Así que efectivamente la decisión es vital en el caso del recurso de apelación. Paralelamente usted puede tener otra clase de instituciones que van a tener que investigar sin lugar a duda la conducta de este juzgador, que ha obrado, a mi modo de ver, violando el artículo 44 número 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, un juez de Manglar Alto que no tenía competencia para resolver. Ok, ya le voy a preguntar sobre eso, pero eso aplica sobre el juez. Ahora, el SNAI podía desde ahí o en su momento no permitir la salida de Jorge Glass, argumentando que había no solamente 2 sentencias ejecutoriadas, sino una más que estaba en proceso, o esas razones de las que le voy a preguntar más adelante también eran suficientes. A ver, ahí hay 2 cosas que puntualizar. Lo primero, las sentencias de garantía constitucional, según el artículo 162 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, son de inmediato y obligatorio cumplimiento. Es decir, ninguna autoridad, por más en desacuerdo que esté con la sentencia, puede eximirse de su cumplimiento. Pero sí hay cuestiones que en el caso concreto de Jorge Glass no se revisaron al momento de ejecutar esa supuesta boleta de excarcelación que circuló en las redes sociales. Es decir, usted tiene ahí una decisión judicial por parte de un juez que concede un habeas corpus sin referirse específicamente a cuál de los procesos penales que tiene Jorge Glass, que son 2 con condena ejecutoriada y 1 con apelación pendiente, a cuál de esos 3 procesos se está refiriendo el habeas corpus, y además respecto de qué privación de la libertad, porque ese es el objeto del habeas corpus, de qué privación de la libertad se estaba refiriendo y a cuál se le estaba dejando sin efecto. Si usted revisa la boleta de excarcelación, el juez vagamente se refiere ahí a una privación de la libertad sobre la cual se entregan medidas alternativas y respecto de la cual se ordena una excarcelación. Claro, pero el argumento del abogado, eso en el caso de un político privilegiado, pero... Ok, pero el argumento del abogado de Jorge Glass, de la defensa, es que sí aplicaba el habeas corpus y que aplica cuando la persona se encuentra en riesgo. Ponen como caso el último enfrentamiento de la cárcel de Turi, es decir, que hubo manifestaciones, por lo que acaba de pasar en Turi, hubo manifestaciones en otros centros, como en el de Cotopaxi, donde estaba Glass, y que entonces lo trasladaron a otro sitio sin indicar dónde estaba, que no les dieron respuesta. Entonces, eso, más su estado de salud, con un informe donde justificaban entonces el pedido. A ver, solo déjeme rematar la idea anterior.
En los casos de ciudadanos de a pie, de ciudadanos comunes, esta clase de excarcelaciones tan rápidas como la que ocurrió con Jorge Glass no se producen. Es decir, cuando uno tiene la boleta de excarcelación, generalmente el funcionario del SNAI se percata primero de exigir la sentencia, cuestión que en este caso ni siquiera asoma en el SADGE, lo que es rarísimo. En segundo lugar, respecto de qué proceso penal, porque una persona puede tener más de un proceso penal de modo simultáneo. Entonces, en el caso de Glass esto se cumple y por eso era necesario saber respecto de qué se estaba pronunciando el juez. Bajo esas condiciones era imposible desde el punto de vista jurídico liberar a un reo que tiene 2 condenas ejecutoriales. Y pese a eso ha ocurrido esta liberación que tiene que ser revisada ya internamente por el propio SNAI para ver por qué razón se le libera a una persona en estas condiciones. Ahora, sobre el tema de las razones por las cuales se presente el habeas corpus, ahí usted tiene una sentencia de revisión, una jurisprudencia vinculante del año anterior de la Corte Constitucional que efectivamente permite que se presente habeas corpus dentro de la fase de ejecución o cumplimiento de una condena ejecutoriada. Ahora, la Corte ha sido bastante clara respecto a este tema. Primero, esa clase de habeas corpus, que son los habeas corpus correctivos, no pueden encaminarse a sustituir o a relevar al reo del cumplimiento de la condena, de la pena privativa de libertad. La Corte ha sido clarísima, no puede usar habeas corpus para esquivar y revisar el cumplimiento de la condena. El juez hace todo lo contrario en la decisión al otorgarle una medida alternativa a la privación de la libertad, a la condena, a la pena privativa de la libertad. Y lo otro es que la Corte ha dicho que cuando hay, como supuestamente se está alegando en el caso de Jorge Glass, un riesgo a la integridad física del condenado por razones de salud, las medidas que se tienen que adoptar en el caso del habeas corpus no son las que le ha dado el juez en este caso al ex vicepresidente Glass, que es la medida alternativa a la privación de la libertad, sino sencillamente medidas como el traslado o cambio del centro de privación de la libertad, el acceso a los procedimientos médicos o de salud. Es decir, que podía acceder a otras alternativas que no signifiquen salir de la cárcel. Ahora, la defensa al referirse al estado de salud citó los informes de las valoraciones neuropsiquiátricas, pusieron ellos, emitidos por doctores por pedido del Ministerio de Salud, en el que se establecía el riesgo de vida de Jorge Glass. Por eso es que alegan que estaba en riesgo. Ahora, casos como estos, donde la persona de libertad está en riesgo, digo, con tanto amotinamiento, es la situación, si no es del 100% de casi todos los reos, y que luego estén en delicado estado de salud, digo, son varios. Lo que sorprende entonces es la brevedad con la que resuelven esto, aplicar el habeas corpus a este caso, siendo miles los que están en riesgo o los que están en situaciones similares. No solo la brevedad, sino el juez ante el cual se presente el habeas corpus, un juez abiertamente incompetente en razón del territorio y además en el fondo. Yo le vuelvo a insistir, Stephanie, no procede el habeas corpus para relevar al condenado en el cumplimiento de la pena en el caso de que se presente habeas corpus ya con condena ejecutoriada. No procede, lo ha dicho la Corte Constitucional. Si es que la razón es de salud, hay que tomar medidas referentes a paliar ese problema. Usted acaba de decir, es que el juez no era competente, y sobre eso, de si estaba en la cárcel de Cotopaxi, ¿por qué fueron a un juez de Manglar Alto, es decir, de Santa Elena? En el artículo 44, Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando hablan del trámite del habeas, dice que la acción puede ser interpuesta ante un juez del lugar donde se presume que está él privado de libertad, pero solo cuando se desconoce el lugar de privación de libertad es que se puede ir y presentar la acción ante un juez del domicilio del accionante, dice, o ante la Corte Provincial. Pero ahí, ¿qué dice la defensa de Glass? Que como llamaron después del amotinamiento en Turia a ver dónde estaba, que no les dieron respuesta, que lo habían trasladado, y como no sabían dónde estaba, entonces podían alegar que no se conoce el lugar donde estaba privado de libertad. A ver, el traslado, que es lo que se está alegando por el tema de Turi, no significa que el reo estaba desaparecido o que no se conocía su paradero. Es de público conocimiento a partir de las 2 sentencias de condena que tiene Jorge Glass, que él estaba recluido en el centro de privación de libertad de Cotopaxi. Por lo tanto, si es que se hubiese respetado el artículo 44, número 1 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la acción de habeas corpus en todo caso debió presentarse, 1, ante el juez donde se cree o
o se presume que está privado de la libertad Jorge Glass, o donde se sabe a ciencia cierta que él lo está. En el caso de Glass, siempre se supo que él estaba cumpliendo condena. No está 3 días preso, pues está 4 años y pico preso, y siempre se supo que él estuvo recluido en Cotopaxi. ¿Qué tiene que ver un juez de Manglar Alto de la provincia de Santa Elena con el tema del cumplimiento de una pena privativa de libertad en Cotopaxi? Ninguna relación. Por lo tanto, aquí hay una violación a estas normas expresas previstas en la ley sobre la competencia, y eso genera un vicio de nulidad en este proceso que tiene que ser revisado vía recurso de apelación para revocar por esta y por otras razones el fallo, porque además, Stephanie, hay otro tema que no se comenta. La Corte ha dicho que excepcionalmente usted puede relevar, dictar medidas alternativas a la privación de la libertad bajo ciertos parámetros fijados en este fallo de 2021. ¿Glass los cumple? No. Glass no pertenece a ningún grupo de atención prioritaria. Glass no está dentro de personas con enfermedades catastróficas, no es una persona de la tercera edad, y además, para que se pueda tomar la medida que este juez ha tomado, la Corte ha dicho que esto no es solo excepcional, sino que además el delito por el cual se le va a relevar del cumplimiento de la pena privativa de libertad al condenado no debe revestir gravedad y no debe causar alarme y conmoción social. Perdón, Glass ha sido condenado por cohecho y por asociación ilícita por delitos contra la administración pública. Eso es grave. ¿Cuánto pesan ahí las medidas? La posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había dado también una resolución a favor de Glass con solicitud de medidas cautelares, había cumplido parte de su condena, sí, pero en estos casos de sentencia ejecutoriada en el que entraría el ex vicepresidente, entonces usted dice, más allá de lo que pueda solicitar la Comisión Interamericana, las medidas cautelares no necesariamente implican prelibertad. A ver, primero es eso, las medidas cautelares que se le otorgan a Glass en 2020 no ordenan al Estado ecuatoriano ponerlo en libertad. En segundo lugar, si es que usted tiene un informe o una resolución de un órgano internacional de protección de derechos humanos que le impone al Estado una obligación clara, expresa y exigible de hacer algo, en este caso la vía de impugnación de ese incumplimiento a la decisión de la Comisión Interamericana no es del habeas corpus, por si acaso, esa no es la vía, sino la acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. ¿Por qué no hizo esto Jorge Glass y su defensa? Porque saben seguramente que la Corte se va a tomar entre 4, 5, 7 y hasta 10 años en resolver, y obviamente porque a través de la acción por incumplimiento jamás iba a lograr lo que ha logrado irregularmente a través de este habeas corpus, que es finalmente relevarse del cumplimiento de 2 condenas ejecutoriadas. Imágenes hace poco de lo que ocurrió ayer. Jorge Glass en libertad no tiene un grillete electrónico. Ayer dio un discurso político, sí, tiene una prohibición de salida del país porque sigue cumpliendo ese proceso, pero no es un caso donde haya amenaza, como ha pasado con algunos otros casos que hasta con grilletes se lo sacan y se fugan, de que pueda huir del país. Basta con que se presente cada cierto tiempo, o que correspondería. A ver, de lo que se ha anunciado le han dado obviamente medidas alternativas, aplicando, entiendo yo, mal aplicando en realidad, contraviniendo el fallo de la Corte Constitucional, y él va a tener que presentarse una vez a la semana ante una autoridad judicial, y por otro lado tiene una prohibición de salida del país. Entiendo yo, el gobierno ha anunciado que le va a poner vigilancia permanente para efectos de que se cumplan irrestrictamente, mientras se resuelve el recurso de apelación, las medidas alternativas que se le han dado. El gran problema, como usted conoce, es que en Ecuador se dictan medidas alternativas que jamás se llegan a cumplir. Gente con grillete, pues de la época del propio gobierno de Correa, se ha fugado del país sacándose el grillete y botándolo en una quebrada. Así que no hay ninguna garantía para los ciudadanos que el señor Jorge Glass vaya a cumplir las medidas alternativas, y ese es el riesgo de que no se resuelva rápido este recurso de apelación, para que, sin lugar a dudas, desde el punto de vista jurídico, este fallo sea revocado y el señor sea retornado al centro de privación de la libertad. ¿Dónde están corriendo los días ya para esa apelación? Ismael Quintana, abogado constitucionalista, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, buenos días. Buenos días. Vamos a una